abrazo y les saludo a todos los que están integrándose al directo aquí en YouTube, que pues, es la segundo directo de YouTube que tenemos. Y antes de comenzar con este importantísimo tema con bastante información, hace 2 días estuvo el Senado bastante movido por la cuestión que ocurrió en Chihuahua. Quiero presentarles el producto Moronel, la planta de la vida, que enviamos a toda la República Mexicana por medio de la página moronelmexico.com, donde ustedes pueden acceder a los productos, a los curativos que tenemos para la salud y también de manera preventiva. Créanme que tenemos para todo y de manera también barato, el gotero barato y el té también. Y bueno, te sale mucho menos que un tratamiento costoso de los laboratorios. Esto es totalmente natural, es una maravilla herbal para la salud. Ahora sí, después de ese anuncio de moronelmexico.com, quiero hablar sobre el papel de la CIA en contra de México. Sabemos que está ahogado el imperio, no da para más. No pudieron con Ucrania, no pudieron contra Rusia mediante el país ucraniano y no pudieron conquistar Eurasia. ¿Cuál era la motivación principal de los xenófobos y de los neocons en la línea de Sidney Brzezinski, totalmente rusófobos, que pretendían por ahí llegar a China y conquistar toda Eurasia para el imperio estadounidense israelí? Y ahora la batuta se le ha pasado al imperio satánico de Israel en Medio Oriente, donde también están siendo eliminados o borrados las 29 bases militares estadounidenses destruidas, el proyecto HARP, que mantenía una sequía brutal en el país, pues derrotado. Ahora ya ha empezado a llover y toda la infraestructura que defendía a los lacayos del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Omán, todos estos países, ¿no? Qatar, Omán no tanto, ¿no? Omán ha sido muy bueno diplomáticamente hablando, pero lo que es Qatar, lo que es los Emiratos, lo que es todo el Golfo Pérsico inclinado hacia Estados Unidos, que le permitió que se atacase a Irán mediante esas bases, pues están siendo totalmente rebasados por la realidad, una realidad que ha demostrado que el imperio estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial viene feneciendo poco a poco. Dice Jeffrey Sachs que el imperio sobrevivió de una manera unipolar durante los años 90, que en 1991 hasta el 2000 fue su época de apogeo, ¿no? Manteniendo a Europa bajo control de una manera muy tiránica, pero también muy voluntariosa por parte de los lacayos europeos. Y toda esta cuestión pues viene, Latinoamérica siempre ha sido considerado parte de la doctrina Monroe. Latinoamérica es América para los americanos, o sea, los recursos de Latinoamérica van para Estados Unidos y los latinoamericanos que sobrevivan con migajas y con frijol y con lo que puedan, y que se mueran, que se ahoguen, mientras los recursos vayan para el imperio y fluya toda la economía hacia el tío Sam y hacia el poderío estadounidense anglosajón. Esto pues ha generado una crisis migratoria de la cual se quejan los mismos abusivos estadounidenses. Pues obviamente si vas a expoliar los recursos de los latinoamericanos y los vas a enviar todo para Estados Unidos, vas a tener pobreza y vas a generar condiciones de migración en donde la vida sea apta para ser vivida, y eso es lo que tenemos ocurriendo. El tema de Chihuahua va en consonancia con toda esta operación de seguir controlando Latinoamérica y pues prácticamente Estados Unidos, ahogado, repito, en Medio Oriente, trata de volver a su zona natural donde puede controlar a los países débiles. Ya vimos cómo Estados Unidos, la CIA y el Mossad, porque el Mossad también estuvo metido en la operación contra Nicolás Maduro, presidente al que secuestraron mediante la información que otorgaron el guardaespaldas de Maduro, el chofer, ¿no? Que le habían ofrecido pagar quién sabe cuántos millones de dólares que no se los dio Donald Trump. Y también la presidenta actual, que está bastante minada por ser una vendepatrias traidora, porque ella también estuvo haciéndole el juego y le sigue haciendo el juego a los imperialistas, y todo esto pues viene debilitando la revolución bolivariana, pero ni así han podido imponer a la títere María Corina Machado, la cual si la imponen pues va a ser una
verdadera hecatombe para el país venezolano, convirtiéndose en la nueva Argentina o Puerto Rico. Entonces esperemos que fracasen los intentos y siga un gobierno ahí deslactosado pero moderado, que no deje tanto margen de maniobra para los halcones imperialistas neocons. En México es más difícil la situación para los Estados Unidos porque aquí siempre ha habido, desde que llegó López Obrador y cambió la ley de seguridad interior, hemos visto una expulsión paulatina de la CIA y de la DEA, de las operaciones intromisionistas de estas agencias en contra del país mexicano, las cuales usan de pantalla no solo para controlar el trasiego de la droga hacia Estados Unidos, sino también para implementar información que es recabada para poder ver a qué gobierno se chantajea. Y esa es la actual situación del gobierno de Chihuahua del PAN, que el PAN es la oposición, obviamente, de Maru Campos. Entonces, Maru Campos es una gobernadora la cual estuvo en la nómina negra del corrupto César Duarte, que era un gobernador priista, y Maru Campos, pues tienen todo el expediente de esta mujer en Estados Unidos. La CIA lo tiene y lo revisa y es un activo comprometido. Maru Campos está siendo, si no es que chantajeada, obviamente tiene que obedecer el guión que le manda el Pentágono, porque conocen su historial, saben de todos los delitos de corrupción, del peculado, saben de todo lo que hizo con César Duarte. Está actualmente coludido el secretario de Seguridad Pública, César Jáuregui, con la señora Maru Campos. Y bueno, pues es un activo comprometido para poder ser la puerta de entrada de la CIA, que no es de sorprender, porque el PAN históricamente ha sido un partido apátrida, o sea, no son un partido mexicano, están totalmente en contra de México, de las instituciones del Pacto Federal, y están totalmente en favor de cualquier fuerza extranjera, llámese la monarquía española o llámese el Pentágono y los Estados Unidos. Esa es la naturaleza de Acción Nacional, de ser un partido que además de ser sumamente corrupto, narcotraficante, es apátrida y vulnera todo lo que se llame México, abriéndole la puerta a la CIA ni más ni menos, mediante las acciones concretas del embajador Ron Johnson, que es toda una fichita. Vamos a ver, amigos, quién es Ron Johnson. Acabo y les recomiendo ver la entrevista de los periodistas en Sin embargo MX, el canal de YouTube, donde Álvaro Delgado entrevista a un periodista estadounidense donde da la nota de este Ron Johnson y quién es y cómo actúa en toda Latinoamérica, cómo ha actuado. Y el actual embajador Ron Johnson, pues es un exboina verde de los Estados Unidos, de la base de Fort Bragg. Ustedes sabrán que la base de Fort Bragg es un semillero de personas del proyecto Monarca, lo dice Fritz Springmeier en su libro del linaje de los Illuminati, donde da el ejemplo de Bo Gritz, que fue un líder de los Boinas Verdes y que también tenía entrenamiento militar, y él fue un programador del proyecto Monarca. Y este caso de Teotihuacán, donde un MK Ultra operó para hacer una cuestión ahí contra un extranjero, buscaba la intromisión de Estados Unidos en México, generar pánico mediante la muerte de turistas canadienses para justificar una narrativa, o sea, era justificación de una narrativa donde se diga que el Estado mexicano está en total falla, que hay un Estado fallido y que debe de permitirse la entrada de estos agentes. Entonces, estos agentes desestabilizadores así actúa la CIA siempre, no combaten nada del narco, no combaten narcolaboratorios, no son para eso. La CIA no es la DEA. La CIA está hecha para desestabilizar gobiernos democráticos y constituidos que no sean afines a los Estados Unidos. Esa es la labor de la CIA, esa es la labor del Mossad, y durante todo el tiempo en el que el neoliberalismo apátrida estuvo gobernando el país con los partidos de oposición, la CIA actuó para mantener el status quo y contener a los grupos subversivos que buscaban el cambio de gobierno, lo cual no pudieron contener al final, y en 2002 entró la irrupción morenista a acabar con el neoliberalismo pro-yanqui. Y esto es lo que no se puede permitir, que en la actualidad volteen el gobierno mediante poco a poco filtrando narrativas falaces, mediante el pago y la canalización financiera a youtubers, a influencers, a periodistas, a personajes afines a la línea de Estados Unidos,
que lo vemos por toda Latinoamérica, vemos cómo estos cerdos parásitos actúan para dar una línea en pro de los Estados Unidos, incluso en los momentos más críticos de la guerra en Irán, donde el imperio viene en decadencia. Hay conferencistas, hay influencers que se llenan la boca sin tocar el tema Epstein y que están actuando como viles agentes del servicio de la agencia de investigación, o sea, las tres letras, la CIA, y también, obviamente, el Pentágono, que tiene y se descubrió un pago del Pentágono, bueno, muchos pagos más bien, a todos estos influencers donde se canaliza el dinero para generar estas narrativas y montar estos medios alternativos que den una imagen favorable. Marco Rubio lo reconoció. Marco Rubio reconoció que estaban pagándole a estos influencers y tenemos una operación del Mossad muy fuerte en Argentina para poder hacerse con el control de ese país, y tenemos incluso activos que están quemando plantíos en la Patagonia para poder hacer el segundo estado israelí en el país argentino, pues que se ha sumado colectiva y voluntariamente a la locura cipaya, que también se ha sumado Ecuador, que también está otros países derechistas, porque imponen estas narrativas, imponen el volteo de la cuestión electoral, y triunfan estos gobiernos que en cuanto triunfan generan tensiones con los vecinos locales que no son afines a los Estados Unidos. Vamos a leer los comentarios y ahorita vamos a ver el historial de Ron Johnson. Dice Isela Pozo: los de los derecha están al servicio de Estados Unidos. Completamente de acuerdo, Isela, así es. Dice Duban Contreras, 1689. Saludos, hermano. Me gustaría saber en dónde y cómo se consiguen libros de alto nivel sobre los Illuminati. Bueno, yo generalmente los consigo en inglés, en Amazon o descargándolo digitalmente. El libro del linaje de los Illuminati de Fritz Springmeier, yo lo traduje completamente hace mucho tiempo y pues sigue estando en la red. Creo que está en Biblioteca Pléyades por partes, lo resubieron ahí después de que me quitaron el blog, y también lo resubió Contra el Nuevo Orden Mundial, creo que se llama el blog, búscalo ahí también, el libro del linaje de los Illuminati. Creo que también viene el libro de la fórmula Illuminati para un control mental total sobre los esclavos de Fritz Springmeier, y tengo muchos libros que he traducido, pero después empecé a traducirlo de manera directa en el canal, por partes, ¿no? En videos, porque ya era difícil mantener un blog después de la irrupción de las redes sociales. Y puedes buscar, y te recomiendo buscar el libro de Kerr Baker, Defensores Angelicales y Agresores Demoníacos, que también está en la red. Dice Víctor Hugo Villarreal: ¿cuál es el gobierno democrático, amigo? Pues cualquier gobierno que sea democrático, ¿no? O sea, no sé a qué te refieres, Víctor, ahí sí me lo puedes aclarar. Pero bueno, volviendo al tema, bueno, Ron Johnson, repito, el embajador de México, debe de ser expulsado del país. Debe de ser expulsado del país porque él estaba infiltrando agentes de la CIA vía una títere local estatal como Maru Campos de Chihuahua. Y no es menor el tema de Chihuahua. Este estado ha sufrido el flagelo de sociedades secretas, de satanistas, de gente masónica que mandan de Estados Unidos, donde el gobierno se lleva a bases militares subterráneas a las señoras o a las jóvenes de Ciudad Juárez. O sea, recordemos el caso de las muertes de Juárez durante todo el sexenio del neoliberalismo, de todos los gobiernos neoliberales sexenales y estatales que gobernaron la entidad, incluyendo el de Javier Corral, ¿no? Tampoco vamos a omitir que Corral, pues aunque es más moderado que otros más entreguistas, pues también tuvo sus cosas, ¿no? Pero Maru Campos en específico es un activo total y asquerosamente controlado por la agencia de inteligencia, no la DEA. Estamos hablando de la CIA, y a eso se dedica la CIA, a desestabilizar gobiernos democráticamente electos y a voltear narrativas. Creo que el entrevistador de Álvaro Delgado, quien entrevistó al periodista estadounidense, el periodista estadounidense menciona que un influencer de derecha llamado Van Pipe estaba en la embajada de Estados Unidos, fue captado ahí comiendo en la embajada de Estados Unidos, un influencer de derecha que recibe información de la CIA para montar narrativas, porque estas narrativas no se montan desde los Estados Unidos, se tienen que montar en el idioma del propinante y del receptor, que es obviamente el español,
y así se pagan a todos los influencers, a todas las agencias de noticias, se canalizan estos dineros para montar a los títeres locales y pues obviamente Adela Micha es uno. Adela Micha tiene buena conexión con el Mossad y con los sionistas. No digo que con el Mossad, pero es judía y tiene bastante, ¿cómo se dice? Bastante aceptación y tiene una línea claramente derecha con los judíos, ¿no? Aunque últimamente se ha diversificado y le da cabida a todos, a todo tipo de voces, incluyendo a voces de la 4T, que son de el lado de la 4T, digamos, woke, ¿no? Que no son totalmente nacionalistas. Y hay muchos de la 4T que dentro de Morena son traidores localistas, o sea, de tribus como Mario Delgado, de muchos tipos de traidores internos. Y esto es una constante. También a veces se puede hablar de esta, bueno, Denise Dresser es una supuestamente activista por los derechos humanos e intelectual le llamaban, pero pues ya vimos que es una tipa que está totalmente con la CIA, etcétera, pagada. O sea, totalmente descontrolado. Pero Ron Johnson, el embajador de la CIA, perdón, del Pentágono, de México, perdón, Ron Johnson, repito, él fue un boina verde que actuó en El Salvador, en la guerrilla de El Salvador, para imponer un gobierno afín a los Estados Unidos, y él estuvo a cargo de operativos de masacres contra ciudadanos, masacres con machetes y cuchillos. Estuvo coordinando guerrillas como boina verde, haciendo operaciones en El Salvador. No sé si vieron la película, ¿no? De Salvador, se llama, con James Woods, donde habla de todo estos crímenes de guerra que hicieron los Estados Unidos en El Salvador y también las contras en Nicaragua, donde estos tipos, los más recalcitrantes represores, estaban recibiendo o proveyendo de armas blancas a los grupos afines a los Estados Unidos para poder mantener el pulso del imperio latente en la región y a los gobiernos locales que estaban apoyando a los pobres y en campañas de alfabetización y de socialismo. Y muchos líderes en El Salvador, incluso religiosos, que se oponían y que hablaban en el púlpito católico en contra de este intervencionismo y de estos masacres, pues fueron masacrados ellos mismos, ¿no? Por los mismos grupos en los que Ron Johnson, el actual embajador de México, de Estados Unidos en México, pues estuvo coordinando, y no nada más ahí. O sea, él estuvo en varias partes como agente desestabilizador en pro del gobierno de los Estados Unidos, y esto en boca de los mismos ex agentes de la CIA que han renunciado a lo que en su momento le llamaron la compañía. ¿Cuál era uno de estos? Pues era el señor Philip Agee, ¿no? Que hizo el libro precisamente de nombre La Compañía, los años en los que la CIA operó en Latinoamérica, que fue un agente que en esos tiempos donde estaba el actual embajador de Estados Unidos en México haciendo sus movimientos en El Salvador y en otras latitudes, pues él también estaba operando. Philip Agee operó en los movimientos del 68, operó contra el ZLN en México. O sea, él estaba diciendo que la CIA estaba no nada más asesorando, sino haciendo trabajos de campo para contener los movimientos sociales subversivos que iban en favor de la reforma agraria, en contra de la reforma agraria salinista y en favor de menos corrupción y más igualdad social. Entonces Philip allí habla de que estos movimientos, sobre todo la Operación Cóndor, costó muchas vidas porque el socialismo o los movimientos soberanistas estaban tomando impulso, y esto debía ser contenido porque México y todos los demás países no deben de ser soberanos y deben de someterse al imperio norteamericano y a la doctrina Monroe de América para los americanos. Son salvajes que no deben de amenazar el estado de las cosas. Eso era prácticamente, no era contener el comunismo ni gobiernos democráticos, no, era prácticamente poner e imponer gobiernos títere en la región. Y eso es lo que está haciendo la CIA en México, operando mediante una títere local como Maru Campos, la cual pues incluso dijo que le iba a dar un piso completo en la torre de vigilancia en Juárez, donde están los sistemas de seguridad, un piso, el piso 16, donde iba a operar el FBI y la DEA. No dijo la CIA, dijo el FBI y la DEA,
en trabajos conjuntos contra el crimen organizado, pero esto coordinado con el gobierno federal. Sin embargo, esto que se descubrió, y se descubrió gracias a que 2 agentes de la CIA en este país murieron en la Sierra Tarahumara producto de un accidente, de un desbarrancamiento, ¿no? Que fueron por un barranco en la Sierra Tarahumara, pues se supo que estaban operando bajo la venia de la gobernadora de Chihuahua y bajo la venia del secretario de Seguridad Pública César Jáuregui, que es un total corrupto, y está él también coludido con el mismo narcotráfico. Entonces no es nada más, esta cuestión no es un tema menor, porque están actuando los panistas y priistas, porque también el PRI va de la mano con el PAN y también Movimiento Ciudadano, con fuera del pacto federal. Están violando la Constitución y están violando la Ley de Seguridad Interior al no notificar al gobierno federal sobre la actividad de agentes de la CIA en el campo, incluso burlando a la Sedena. ¿Por qué burlando a la Sedena? Porque en el paróximo de su descaro tuvieron el atrevimiento de uniformar a estos agentes de la CIA armados con uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones o de la Agencia de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua. Entonces estaban uniformados estos elementos de Estados Unidos con uniformes de las fuerzas de seguridad mexicanas. Ya, imagínense nada más cuántas leyes y cuántas cuestiones no están violando. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es exigirle un juicio político a la 4T contra Maru Campos, que esta persona siente un precedente de que esto no se puede permitir. Estamos hablando de que este Ron Johnson debe ser expulsado del país o mandado a exigir cuentas de por qué estaban sus activos de la CIA operando en el país, y no vamos a permitir que se hable de que estaban combatiendo el narcotráfico, porque conocemos muy bien el historial de Johnson y conocemos todo lo que son estos desgraciados intromisionistas, amigos. ¿Cuál es? Dice aquí Pats 44423. Hola Marcos, soy Marisa Petrucelli desde Argentina. Un saludo. Hola Marisa, un placer saludarte de nuevo. Un abrazo para ti hasta el hermano país argentino. Muy bello y hermoso, ¿no? Que ahorita está bajo un gobierno de ocupación también y pues tratando de quitarse el cáncer que es el cipayaje, pero yo creo que él se va a lograr después de que salga el gobierno sionista anglófilo de ocupación, que está prácticamente haciendo de las suyas en nuestro hermano país argentino. Y amigos, lo voy a dejar con el video de lo que hubo en el Senado, de que se aprobó que Maru Campos vaya y explique qué actividades estaban haciendo estos agentes de la CIA en Chihuahua. Nosotros sabemos qué estaban haciendo, estaban tratando de recopilar información para cambiar la narrativa y desestabilizar al gobierno. Y un activo importante de esto es el el embajador Ron Johnson, que hoy opera con estos grupos y que toda su vida ha operado estos cuadrillas de la muerte. Y vayan a ver si no estaban entrenando a un ejército clandestino para combatir dentro de Chihuahua todas estas cuestiones, a las personas que apoyan a la 4T y tomar el control político de la región y voltearlo hacia los Estados Unidos, porque eso es lo que se dedica. O sea, no se dedica a combatir al narcotráfico. Puede que capture un laboratorio aquí, otro allá para mantener las apariencias, pero la CIA, el principal motivo de estar dentro de un país es desestabilizar al gobierno. Y no creo que sea casualidad lo que pasó en Teotihuacán, y creo que fue una operación MKUltra de la CIA, ¿no? Que trataba de montar la narrativa, y no es nuevo. O sea, estas explosiones que hemos visto también en Pemex, ¿no? En las torres petroleras, todo esto también va por el mismo sentido, va en el mismo sentido de desestabilización con sabotajes internos. A eso se dedica la CIA, a eso se dedica el PAN, a eso se dedica Estados Unidos en contra de los gobiernos que no les son afines y no les permite el avance estratégico de controlar los recursos y de violentar la soberanía a donde quiera que van. Entonces eso es lo que estamos teniendo. Ya con el video editado y resubido vamos a
poner la discusión que hubo en el Senado, las partes más importantes, me parece bastante interesante. Y aquí quiero decir algo en cuanto a esto. Puede que Ricardo Anaya, el senador del PAN, tenga razón en mandar citar a Rochamoya, el actual gobernador, narcogobernador de Morena en Sinaloa, y a la actual gobernadora de Baja California, Luis María del Pilar, la cual tiene un hermano por el crimen organizado, y también que se investigue a la Barredora y se investigue a muchos narcogobernadores morenistas. Nadie dice que no estemos en contra de que esto salga a la luz también y que se investiguen los nexos con el narcotráfico, que en el caso de Sinaloa es claro y burdo la colusión que tiene el actual gobernador con los grupos del crimen organizado. Morena lo sabe muy bien y por eso no le informan de los operativos que se realizan aquí en Sinaloa, lo dejan fuera. Harfuch ya no está coordinado con él y los operativos quedan de sorpresa porque sabemos que este tipo es aliado de una de las partes en cuestión. Y esto está bien, que se denuncie, que le pongan ahí los opositores, que manden también llamar a estos narcogobernadores, pero eso no quita que esta cuestión es mucho peor, mucho más grave de lo que un gobernador puede ser, porque está violando el pacto federal y están actuando en contra de las instituciones del gobierno de Claudia Sheinbaum y están permitiendo que una fuerza extranjera desestabilice el país mediante el trabajo de campo de agentes de la CIA, que puede ir a escalar a más y que está pagándole a toda una caterva de influencers y de narrativas montadas en redes sociales para virar el andamiaje electoral que hoy es favorable en un 75% a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ya resubido el video editado, voy a dejarlos con la discusión que hubo en el Senado y díganme qué opinan ustedes de esto, que pues prácticamente es totalmente aberrante y pese a que la 4T tenga errores internos y muy graves, como el caso de los comentados, no se puede votar por esta oposición apátrida totalmente entregada, que también tienen mucha razón en muchas de sus críticas. Nadie les dice que no, pero imagínense votar por un partido que promete que el secretario de Seguridad Pública de llegar al poder sería Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, hoy acusado de crímenes de lesa humanidad, prófugo de la justicia, y protegido en Estados Unidos porque enriqueció a muchos mafiosos locales y bancos también que lavaban dinero en ese país, y a ese tipo que estuvo coludido con uno de los carteles que lavaba dinero, que tiene un expediente así de grande de colusión con el narco, a ese tipo los quieren poner de secretario de Seguridad Pública del país, de ganar la presidencia el Partido de Acción Nacional. Entonces se cae el país. Pones a una lacra de ese tipo, de ese nivel, y pones a los entreguistas de los recursos en Chihuahua y a todo lo que tenga que ver con los apátridas que controlan la oposición, que siempre han sido personas que no creen en las instituciones ni en la fortaleza del país mexicano, y todo tienen que ir a pedir a Estados Unidos, incluso piden intervención militar públicamente, como la senadora Telles, que va a Estados Unidos a exigir que se intervenga a México. Imagínense nada más el tipo de colonia y de vasallos que seríamos con esos pusilánimes en el poder. Amigos, pues los dejo y termino por saludar a Fabián, que dice: juicio político a la gobernadora de Chihuahua y todo lo que derive de ese juicio. Los del PRIAN son unos vendepatrias. Así es. O sea, por más que tenga errores Morena, que tiene muchos y que no les vamos a solapar los errores, no se puede votar por ese tipo de oposición. Incluso, por ejemplo, pues, si creen que quieren limpiar al narco del país, los panistas, nada más hay que ver el caso del Mencho. El gobierno de Harfuch, perdón, la Secretaría de Seguridad Pública comandada por Harfuch, hizo un operativo en Jalisco, ¿no? En Arandas, Jalisco creo que fue, no recuerdo bien, en una hacienda de lujo, donde se capturó a este líder criminal, el Mencho, y el líder criminal estaba protegido por el gobernador de la entidad. Antes había sido Alfaro, ¿no? Que estaba coludido con estos mafiosos del cártel Jalisco Nueva Generación. Se tuvo que evitar que se enterara el gobernador del operativo porque estos estaban liberando a todos estos criminales en Jalisco, donde gobierna Movimiento Ciudadano, que es un partido afín al PAN y al PRI. Entonces tenían hecho pedazos a Jalisco. Incluso dejaban que extorsionadores se hicieran con el control
del Estado. Y esto tampoco excluye a los gobernadores, a los diputados federales de Morena, que también estaban elegidos a dedo por el narco, porque también Jalisco es un gran estado y hay municipios donde controlaba Morena que también estaban coludidos con el narco, pero se puso orden en ese sentido y se metió a la cárcel a quienes dejaron que la extorsión fluyera. Entonces esa es la diferencia, que no hay tanta impunidad en el actual gobierno y además Harfuch tiene muy buena aceptación en el público mexicano, en el electorado, porque sí ha pegado duro a las redes de extorsionadores y de guachicoleros. Hace 3 días hubo un gran operativo a nivel nacional que incluyó 3 estados donde la red de huachicol cayó y después de eso capturaron al general, ex general Farías en Argentina, que estaba dentro del robo de combustible. Alguien debió haber dado dónde estaba la locación y Argentina allá estaba encerrado, pues oculto, y pues fue un gran operativo contra el huachicol fiscal donde cayeron de un golpe y desbarataron una red tremenda de robo de combustible que generaba millones de dólares. Amigos, ahora sí, los dejo y que pasen una excelente tarde. Voy a, repito, después de la edición, que pueden ver de nuevo subido por este mismo canal, la discusión en el Senado con lo más importante y también en Facebook, por supuesto, donde tenemos la gran cantidad de seguidores allá y pues por eso le quiero dar un poco de impulso más a YouTube, que pues queremos que crezca. Compartan el video y estamos en contacto. Excelente tarde. Proyecto de dictamen que estamos sometiendo a su consideración. Por lo tanto, entonces tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Empiezo por el final. Quieren que venga la gobernadora de Chihuahua a darles clases de cómo sí se combate al crimen organizado y cómo no se pacta con los narcotraficantes. Ella no tiene inconveniente en venir. Así es que con mucho gusto vamos a votar a favor de que venga la gobernadora de Chihuahua a explicarles cómo sí se combate al crimen organizado. Lo que les vamos a pedir es que también vengan otros y otras gobernadoras. Les vamos a pedir que venga el impresentable gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, a explicar aquí en este Senado de la República cómo es que se iba a reunir con el Mayo Zambada el día que secuestraron al Mayo Zambada. También les vamos a pedir que así como va a venir la gobernadora de Chihuahua a darles clases, que venga la gobernadora de Sinaloa, Marina del Pilar, y nos explique por qué los Estados Unidos le canceló su visa, por qué su esposo Carlos Torres está acusado de ser la cabeza de un grupo del crimen organizado que, entre otras cosas, trafica con huachicol fiscal. ¿Quieren que venga Maru Campos a darles clases? Con mucho gusto va a venir. A ver si ustedes también votan a favor de que venga Rocha Moya, de que venga Marina del Pilar, de que venga el titular de Segalmex, de que venga el director de Pemex. Ahora vamos a poner en contexto lo que hoy se está aquí discutiendo. Primer acto, en Chihuahua hace unos días se dio un golpe brutal al crimen organizado. Se desmanteló un narcolaboratorio que les pido lo imaginen, 800 metros cuadrados, unas 10 veces este salón. Allá adentro había 15 hornos, 100 cilindros de gas, la capacidad para producir millones de dosis de metanfetaminas. Eso es lo que detonó este debate. Y se desmanteló el narcolaboratorio, se detuvo a los responsables con inteligencia, sin disparar una sola bala. De ese tamaño es la gobernadora de Chihuahua. Segundo acto, se enojaron los de Morena que tienen vínculos con el crimen organizado. En lugar de festejar el desmantelamiento, en lugar de reconocer a la gobernadora, en lugar de reconocer a las Fuerzas Armadas, se molestan con la gobernadora. Tercer acto, quieren castigar a la gobernadora porque en Chihuahua sí se combate al crimen organizado y deciden citarla a comparecer, pero alguien les dice, pues ni modo que la citemos para regañarla.
Y entonces tienen la estúpida idea de decir, pues vamos a citarla por lo de los agentes de la CIA. Resulta que hubo una tragedia. Efectivamente se desbarrancó un vehículo a 6 horas de distancia de ese lugar. Nada tiene que ver un hecho con el otro. Fallecieron 2 agentes de la CIA. Y con ese estúpido argumento quieren sentar a la gobernadora de Chihuahua en el banquillo de los acusados. Y le quieren exigir que explique qué hacían unos agentes de la CIA en México. ¿Y para qué necesitan que venga la gobernadora de Chihuahua? Con 2 dedos de frente, citen al secretario de Relaciones Exteriores. Él tiene el listado de todos los que entran al país para cuestiones diplomáticas, agentes extranjeros. No necesitan a la gobernadora. Citen a el secretario de Relaciones Exteriores. Ahora resulta que el gobierno de Chihuahua es responsable del Instituto Nacional de Migración. Ahora resulta que le corresponde al gobierno de Chihuahua decidir qué agente extranjero entra a México y cuál no. Miren, aquí no hay más que 2 posibilidades. Una, ustedes sabían perfectamente de la presencia de los agentes de la CIA. Mal, porque están mintiendo. O 2, no lo sabían. Peor, quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos ya le tiene tal desconfianza al narcogobierno de Morena que no les informan lo que hacen sus agentes. En cualquiera de los casos, ustedes están perdidos. Termino como empecé. Nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora. Nosotros no tenemos inconveniente de que ella venga a explicarles cómo en Chihuahua sí se combate al crimen organizado. Qué bueno que venga la gobernadora y vamos a votar a favor. ¿Qué les exigimos? Que con esa misma vehemencia, y no se queden callados como momias, ahorita que sea el uso de la voz, contesten la pregunta. ¿Están de acuerdo en que venga Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, a explicar sus vínculos con el Mayo Zambada? ¿Están de acuerdo a que venga la gobernadora de Baja California, concluyo, a explicar por qué le quitaron la visa y las actividades ilícitas de su esposo? Que venga la gobernadora de Chihuahua, estamos orgullosos. Vamos a ver si también vienen los narcogobernadores de Morena. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Javier Corral, del Grupo Parlamentario de Morena. Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua y el fiscal, que entraron en una cascada de mentiras, de contradicciones, de falacias, son los que van a venir a dar clases de combate al crimen organizado. El problema en el que estamos tiene origen en un fenómeno que ha sido modus operandi del gobierno de Chihuahua y de la gobernadora del estado. Estamos ante una mitómana que miente como respira, y ese ejemplo lo ha traducido a las estructuras de su gobierno, de su gabinete y de las áreas de seguridad. No se vayan por la tangente. Aquí nadie está cuestionando el combate al narcotráfico en la esfera que sea. Lo que estamos cuestionando es el intento de embaucamiento, el intento de engañar a la opinión pública con mentiras, ocultando que infiltraron agentes norteamericanos en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Es una falacia y es una mentira decir que es la Sedena la que tiene la responsabilidad ahora de informar de la presencia de agentes norteamericanos, porque ahora la narrativa que empezó de lo ridículo a lo absurdo está en el argumento más patético. Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua ha responsabilizado a la Secretaría de la Defensa Nacional de tener información de los agentes de la CIA que le infiltró la Fiscalía General del Estado al operativo. Ahora resulta que son las Fuerzas Armadas las que tenían que saber que le infiltraron agentes uniformados, con uniforme de la Agencia Estatal de Investigación. Qué lamentable papel el de defender lo indefendible, el de tratar de sobreponer con formalismos que el Instituto Nacional de Migración
Es sabido que la facultad de política exterior en México constitucionalmente le pertenece a la titular del Poder Ejecutivo y que en México está absolutamente prohibida la intervención extranjera en el territorio nacional y que la Ley de Seguridad Nacional tiene especificidades para lograr la autorización de una intervención de agentes extranjeros en territorio nacional para cuestiones de seguridad pública. Pero fruto de una lamentable tragedia, se descubrió el ocultamiento. Porque si ese accidente no se hubiera llevado a cabo, no nos hubiéramos enterado de cómo la gobernadora de Chihuahua pacta a escondidas del país, a escondidas de la nación, del Gabinete de Seguridad Federal, cómo miente, oculta y cómo hipócritamente se comporta con el Gabinete de Seguridad Federal, pactando acuerdos directamente con agentes de la CIA e incluso poniéndose de acuerdo con la embajada norteamericana para llevar los hechos a un accidente de capacitadores. Porque la escalada de mentiras, ese tobogán de falacias que empezaron, pone al descubierto el nivel, la calidad de autoridades que hay en el estado de Chihuahua. Empezaron a decir que habían muerto tras venir de un operativo en el que se había desmantelado este gran laboratorio que ahora describe el senador Anaya. Pueden ver las imágenes de este gran laboratorio de 800 metros, que además dicen fue un hallazgo. Ni siquiera se trataba de ir sobre ese objetivo, iban sobre otro objetivo en términos de captura de un supuesto provocador de violencia o generador de violencia. Pero el boletín dice que es un hallazgo y ahora dicen que se trata del gran laboratorio. No sé si ya han visto las imágenes. Bueno, del traslado del desmantelamiento del laboratorio pasaron al aventón, al raid. No, los agentes de la CIA pidieron a la 1 de la mañana un aventón al jefe de la Agencia Estatal de Investigación para poder llegar a tiempo al vuelo que tenían a las 10 de la mañana del domingo. Del ridículo a lo patético. ¿Quién les va a creer que 2 agentes de la Central de Inteligencia norteamericana no tenían ni siquiera planeado su regreso a la ciudad de Chihuahua para venir a la Ciudad de México? Han abusado del control de medios que tienen en Chihuahua, de la protección que les brindan los medios comprados para el ocultamiento de todas estas cosas. Pero ahora que se ha exhibido, ahora que están de cuerpo entero como mentirosos, como traidores a la Constitución y a la ley, vienen aquí a decir que va a venir a darnos clases de combate al crimen organizado. Investiguen a César Jáuregui Moreno, el principal vínculo del PAN en Chihuahua con los líderes del crimen organizado. Y lo digo porque tenemos elementos para comprobar que los tienen agarrados, que las agencias norteamericanas los han sometido a ese tipo de convenios y de colaboración porque tienen investigaciones, no solo el fiscal, la propia gobernadora de Chihuahua. Y esto es público. Se agotó el tiempo, senador Corral. Termino. No le queda a Acción Nacional salir a defender el intento de embaucamiento. Quisieron primero ocultar. Una vez descubiertos, se han dedicado a mentir. Tengan, por favor, por lo menos un poco de dignidad. Presidente. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto para alusiones personales el senador Ricardo Anaya. Gracias, presidente. Agradezco muchísimo haber ser aludido porque me da la oportunidad para dejar constancia de que quien hizo uso de la voz no contestó si están de acuerdo en que venga el impresentable gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, a explicar su presunta reunión con el Mayo Zambada. No contestó si están de acuerdo que venga la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, a explicar por qué le quitaron la visa y por qué su esposo está acusado de encabezar una red enorme de crimen organizado. No contestó si está de acuerdo en que venga a declarar el defraudador de Segalmex y el director de Pemex. Nosotros sí respondemos. No tenemos miedo. La gobernadora lo dijo con toda claridad. Después de su reunión con la presidenta de México,
va a venir aquí al Senado de la República. Ojalá ustedes también tengan la disposición de que venga Rocha Moya y que venga Marina del Pilar. Que quede constancia que no lo respondió. Es cuanto, presidente. Sí. No lo aludí. Por supuesto. Sí, claro que me aludí. Sí. Por supuesto que sí. Tiene el uso de la palabra. No lo hasta por aludí un y no hay minuto. diálogos. Les pido si podemos guardar compostura. Tiene el uso de la palabra hasta por un minuto por alusiones personales el senador Javier Corral. Es implícita la alusión. A ver, es implícita. Sí. Ya, yo digo que basta de estratagemas porque desde ayer se ha incursionado en un terreno que yo no le conocía al senador Anaya y que tampoco le prestigia. Y yo sí te aludo directamente, porque lo peor en el debate parlamentario es hacer alusiones con insinuación y no tener nombre y apellido. Pues, ¿qué te cuesta decirlo como es? Siempre hemos dado ese debate y lo vamos a seguir dando de frente. Has incursionado en el terreno que yo llamo del filibusterismo parlamentario. En realidad, hoy la discusión es la presencia ilegal, inconstitucional, de agentes estadounidenses en el estado de Chihuahua en un operativo de seguridad pública de la Agencia Estatal de Investigación. Cuando vengan todos los demás casos, entonces los discutimos y los debatimos y hacemos lo que se deba de hacer. Pero no quieran, ahora con este tema tan importante que no es menor, es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de lealtad constitucional, es un asunto de legalidad y es un asunto también de ética gubernamental. No quieran ahora distraer con otros temas el tema de Chihuahua. Sé que defender la cascada de mentiras, de falacias, es complicado, senador, y por eso tienen que recurrir a otro tipo de estratagemas. Vamos discutiendo vamos discutiéndolo en sus méritos jurídicos, constitucionales, y entonces entramos en todos los demás que quieran y con mucho gusto. Gracias, senador Corral. Como presidente de esta comisión quiero hacer un comentario. El senador Ricardo Anaya, usted ha mencionado aquí una posibilidad de que pudieran asistir a reuniones de trabajo, como es motivo de este dictamen, otras personas. Yo le pido, con todo comedimiento, que lo haga como se hizo esta propuesta. Tiene usted la posibilidad de proponerlo y entonces el Pleno lo va a determinar. Pero ahora yo pediría que nos sujetáramos a este tema del proyecto de dictamen que estamos viendo. No se le coarta a nadie su derecho de hablar y de expresarse. Ya lo dijo 2 veces. Entonces yo lo que le ruego es que ya quede un tema para una posible propuesta de ustedes en el Pleno y con mucho gusto, si nos las turna un Pleno, la aprueba y nos las turna la Comisión, pues la vamos a dictaminar igual que en estas condiciones. Tiene el uso de la palabra. Para alusiones, me aludió usted. Y también me aludió el senador. No, yo hice una reflexión. No, usted no me puede aludir y no darme el uso de la voz. Eso sí, respeten el reglamento. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto el senador Ricardo Anaya para alusiones personales, esgrime. Primero, revisen el acta de la última sesión de la Junta de Coordinación Política. Revisen el acta. Solicitamos formalmente la comparecencia del director de Pemex. Ustedes no lo han permitido. Segundo, yo le voy a tomar la palabra al presidente de la comisión. En los próximos 15 minutos lo va a tener usted por escrito. Vamos a ver si es cierto que le dan exactamente el mismo trámite, que convocan en fast track a sesión de comisión, que discutimos la comparecencia de Rocha Moya y de Marina del Pilar y que ese mismo día se le dispensa los trámites, se abre el tablero y votamos la comparecencia de los narcogobernadores de Morena. Vamos a ver si aquí solo tienen palabras o si tienen palabra.
En 15 minutos está presentado el documento. Vamos a ver si cumplen. Mire, senador Ricardo Anaya, los 15 minutos a los que aludió Vicente Fox en su momento, que acababa el conflicto de Chiapas, no es necesario que los tome usted. La propuesta tiene que ser puesta a consideración del Pleno del Senado de la República. Aquí no tenemos nada que ver con esa propuesta. Puede usted hacerla, por supuesto, la ha dicho verbalmente, pero yo con esto quiero dar por terminado ese tema. Hágala en el Pleno, que es el único que tiene la facultad para aprobarla y mandar la comisión para su dictamen. Entonces… Me volvió a aludir, presidente. Bueno, pero porque me gusta decir… Si no quiere que hablemos, no nos saluda. Respeten el reglamento. No les vamos a pasar una, que les quede claro. No les vamos a pasar una. A ver, ¿quiere usted reventar la sesión de esta comisión, senador Anaya? Quiero que respete el reglamento. ¿Pretende? Estoy de acuerdo en oradores, pero no para… No quiere que hablemos, no nos saluda. A ver, respeten el reglamento. No por última vez, no le acepto. Una moción antes, una moción. Senador Noroña, con mucho gusto. A ver, una moción. Es correcto que cada que se aluda a alguien se le dé la palabra. Sí, lo que yo creo que debemos es avanzar en el debate, en el sentido de ir al fondo, como lo planteó el senador Corral ayer en el Pleno. Nosotros siempre escuchamos las intervenciones de Acción Nacional. Y Acción Nacional juega al policía bueno y al policía malo. Uno sienta la posición y otro revienta la sesión y no deja escuchar a los demás compañeros y compañeras. Eso se tiene que acabar. Yo exijo que haya respeto en el debate y que así como piden su derecho a hablar cuando son aludidos, respeten a los oradores que están en el uso del turno de la palabra. Muchas gracias, senador Noroña. Gracias, presidente. Muchas veces he discrepado con el senador Noroña. Hoy coincido con él. Me dio la palabra. Sí, para la última. Sí, ya habíamos quedado. A ver, senador Anaya, haga uso de la palabra por 1 minuto para alusiones. Con su permiso, presidente, gracias por concederme el uso de la voz. Decía que muchas veces he discrepado con el senador Noroña. Hoy coincido con él. No le acepto que diga que es la última vez que me da usted el uso de la voz. Aquí están ustedes para aplicar el reglamento. Cada vez que se nos saluda, vamos a hacer uso de la voz. Ustedes tienen los votos, nosotros tenemos los argumentos. Y como ustedes han dicho repetidamente, hoy les toca aguantar los argumentos. Aguanten los argumentos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Por alusión. Tiene el uso de la palabra por alusiones personales hasta por 1 minuto el senador Gerardo Fernández Noroña. La bancada paniaguada está recurriendo a un truco. Estamos debatiendo la invitación a la gobernadora Campos por un hecho gravísimo que en tribuna y aquí se ha reiterado, que agentes de la CIA estaban operando en Chihuahua. No de la DEA, que es quien combate el narco, de la CIA. De manual están actuando, de manual, para generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No se los vamos a permitir. En México manda el pueblo de México y es la jefa del Estado mexicano y vamos a dar un debate muy duro para demostrarles que siguen siendo traidores a la patria y traidores al pueblo. Que me deje de interrumpir la señora senadora, que piden respeto y no dejan. Como dicen ustedes, aguanten los argumentos, no brinque como Chinicuil en Comal. Senadora, no se permiten los diálogos, permita que hablen, como hemos nosotros escuchado a todos los demás oradores. Estamos en el debate, ese es clásico de Acción Nacional. Todo el tiempo los dejamos hablar y cuando nosotros hablamos interrumpen. Termino. Si me dejan terminar, termino. Termine, senador Noroña. Termino. Es un hecho gravísimo
que hayan disfrazado de agentes estatales agentes de la CIA y no se los vamos a permitir. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadoras, senadores. La verdad, lo que hoy esta proposición con punto de acuerdo, muy importante. Y quiero reconocer, resaltar que, por supuesto, la Comisión de Puntos Constitucional tiene que ver, porque es una flagrante violación al artículo 40 de nuestra Constitución. Y seríamos irresponsables, omisos, si no lo tratáramos aquí. He escuchado con detenimiento todas las intervenciones y las respeto. No las comparto porque yo creo que el tema de Chihuahua, hipócritas son ustedes, hipócritas son quien defiende, bueno, han sido tan hipócritas que han ido a Washington y han sido traidores de la patria. Y yo lo que les digo es, no lo podemos permitir, porque hay una injerencia, una intromisión directa del gobierno de Estados Unidos en México. Quien no defienda la soberanía de nuestro país es un traidor, aunque lo quieran matizar. Y yo lo que les digo, que qué bueno que Chihuahua sea el referente, porque no podemos permitir que agentes extranjeros, se dio este caso por el accidente, pero nunca es permisible que entren a territorio mexicano y mucho menos que quieran intervenir en cuestiones de seguridad. Nuestra presidenta ha hecho un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo y le reconocemos. Más de 40,000 detenciones, más de 1,000 narcolaboratorios. Son los resultados de nuestra presidenta de México. Y lo que no podemos permitir, que estos hechos, lamentablemente, perdieron la vida 2 agentes, no vayamos a invitarlos, tanto al gobernador, a la gobernadora como al fiscal, a que vengan y aclaren. Porque ningún gobierno del Estado, miren, escuchaba y decían que el federalismo. Sí, pero ahorita hay una coordinación de esfuerzos entre los 3 niveles de gobierno, más allá del federalismo. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita lo que se están dando son resultados en la estrategia de seguridad pública. Han violado la Ley Nacional de Seguridad, han violado la Constitución. Y nosotros, bueno, ustedes senadores, aunque muchos fueron plurinominales, pero tomaron la protesta ante el pueblo de México y dijeron, hacemos valer nuestra Constitución y velar por nuestra Constitución. ¿Y saben lo que están haciendo ustedes? Violando nuestra Constitución. Por eso no creo y nunca lo voy a aceptar que gobiernos locales violen nuestra Constitución. Aquí hay una violación muy clara. El artículo 40, no intervención, no injerencia puede entrometerse, y menos en medidas de seguridad pública. Sí coordinación, sí colaboración. Por eso es necesario, urgente e importante que nuestra gobernadora de Chihuahua, que nuestro fiscal venga y rinda cuentas porque autorizó que elementos de la CIA o de lo que sea, pero son extranjeros,
hayan estado en este operativo. No podemos permitir como senadores de la República, a mí me da mucha tristeza que defiendan, ahora resulta que la gobernadora está combatiendo el crimen y que es una mentira. No politicemos el tema. Es un problema serio de seguridad pública nacional. Es un problema de seguridad pública nacional y que ustedes deben favor de escuchar respaldar. al orador, ya se agotó el Es tiempo. cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias, señor presidente, por alusiones. Saúl Monreal. Presidente, por alusiones. No hubo ninguna alusión. hubo alusiones. No hubo ninguna alusión, Sí. senador Mario Vázquez. No hubo ninguna alusión. Saque la senador. grabación. Tiene el uso de la palabra la senadora Lili Telles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Sí. El presidente conduce. Gracias. Es interesante observar a la bancada de Morena cómo se sienten siempre aludidos y se molestan, se preocupan cuando hay una advertencia sobre la operación de los cárteles en México. El gobierno estadounidense ha dicho en varias ocasiones que en México gobiernan los cárteles y lo ha dicho con sustento, y los que brincan de inmediato ante esas acusaciones son los representantes de los cárteles en el Congreso, ustedes, la bancada de los mafiosos. Desde el sexenio pasado también se había dicho por parte de un funcionario estadounidense que el 30% del territorio está controlado por cárteles. Siempre se ponen el saco los legisladores de Morena, que son el brazo legislativo, valga la redundancia, de los cárteles. Para muestra, esto que pasa ahorita. Ustedes están sumamente preocupados, nerviosos. Corral no deja de morderse las uñas, los dedos. Aquí mismo, a ese grado, pierden la compostura de, viendo todas estas cámaras, está mordiendo las uñas. Entiendo, porque hay antecedentes muy graves sobre Corral. Asesinaron a la periodista Miroslava Breach por haber denunciado a los cárteles y Corral la traicionó y la entregó a Miroslava Breach, que fue asesinada en la puerta de su casa frente a su hijo pequeño. Usted no debería estar aquí sentado. Usted sabe muy bien que está aquí sentado solo para evitar la cárcel porque los mafiosos le dieron fuero porque hizo un acuerdo. Usted no debería ni tener la palabra. Usted tendría que responder por tortura en otro caso y por lo que hizo con la periodista Miroslava Breach. La traicionó y la mataron los cárteles. En este operativo de Chihuahua hubo fuerzas federales. En este operativo de Chihuahua estuvo el ejército, que son ustedes, además de cómplices de los mafiosos, también son unos ignorantes. ¿Estuvieron las autoridades federales trabajando en coordinación? ¿O qué sucede cada vez que habla Claudia Sheinbaum diciendo que sí quiere coordinación con Estados Unidos? Es solo de palabra, porque a la hora en que vemos una coordinación real, se enoja. Entonces es solo palabra, es solo un engaño. Y siempre acusa molestia cuando se habla contra los cárteles. ¿Debo aclararles acaso otra vez que la soberanía de México no reside en la autonomía y en el movimiento libre de los cárteles que ustedes tanto defienden? La soberanía está en el país. Lo que estamos haciendo nosotros, los que defendemos a México, es cuidar que los cárteles
dejen de ostentar la soberanía sobre el territorio mexicano. Y en esto hay un problema de fondo. El país está en quiebra porque ustedes son unos ineptos y unos corruptos. Se les está acabando el dinero y necesitan más dinero del que proviene del crimen organizado. Abundaré más al respecto en el Pleno, pero verdaderamente no tienen ustedes vergüenza ni calidad moral, porque en primer lugar están sentados ahí con dinero que vino de los cárteles, de las operaciones de dinero sucio. Es lo que están defendiendo ustedes. Se levantó Adán Augusto López para no escucharme aquí de frente. Lástima, le quería decir más cerca lo que tanto le he dicho, lo esperaré hacerlo en el Pleno. Pero mientras tanto, Chango León, no se quede dormido, por favor. No saque la vuelta. El tema de fondo es la operación del crimen. Yo felicito al ejército, felicito también a las autoridades estadounidenses por saber trabajar en conjunto, felicito a Maro Campos y que sea muy bienvenida para hablar aquí. Espero que también se cite, por ejemplo, voy a abundar porque ya lo dijo Ricardo Anaya, ya mencionó algunos, pero que se cite a Alfonso Romo, que siendo secretario de la oficina de López Obrador cuando era presidente de la República, a través de su banco lavaban dinero para comprar precursores químicos a China para hacer drogas. Así están Senadora, los hechos. se ha agotado el tiempo. Así de descarado es. Entiendo la desesperación de la bancada de ustedes de Morena. Les surge el dinero del crimen y cada vez que hay operativos como este, quedan más al descubierto su asociación con los mafiosos. Nos vemos en el Pleno para terminar de explicarles cómo están las cosas. Muchas gracias, senadora Telles. Tiene el uso de la palabra el senador Enrique Insunza Cázares. Disculpas. Gracias. Disculpas. Sí, Gracias, senador. Ya lo había solicitado. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto para alusiones personales el senador Javier Corral. En 1 minuto no podré responder todas las calumnias, las insinuaciones infamantes. Lo único que quiero destacar hoy, que nadie retrata como usted el deterioro moral de Acción Nacional. Nadie retrata como usted lo hace la crisis que este partido histórico de México, que tuvo grandes épocas de oradores, de parlamentarios, que usted haya secuestrado a todo el grupo parlamentario del PAN bajo insinuaciones, calumnias y vulgaridad, lo único que demuestra es que efectivamente Acción Nacional hoy está también moralmente derrotado, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted ejemplifica este deterioro hacia lo peor de un partido que tenía respeto por la palabra. Usted aquí lo que representa es ni más ni menos que la putrefacción que hoy vive el Partido Acción Nacional. Gracias, senador Corral. Ahora tiene el uso del... No hubo ninguna alusión, senadora. No hubo ninguna alusión. No hubo... Disculpe. Sí, a ver. Sí hubo alusión. Entonces, tiene el uso de la palabra para alusiones personales por 1 minuto la senadora Lili Telles. Hace más de 20 años, a usted yo lo estuve denunciando en reportajes en televisión por corrupto. Recuerdo muy bien cuando estaba tratando de sacar dinero de la Secretaría de Educación para su campaña como gobernador. Le conozco todas sus imposturas de charro frustrado, toda su caricatura de tratar de imitar el estilo de Diego Fernández de Ceballos. Yo a usted le conozco muy bien. Y ahorita ya solo queda
que usted se siga escondiendo por las acusaciones de tortura y por haber entregado a la periodista Miroslava Breach, que denunciaba el narcotráfico y que a usted no le correspondía. Por último, cuídese las uñas, que están más deterioradas ya que lo que queda de su reputación. Tiene Sí, claro. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto para Muchas alusiones gracias. personales el senador Javier Corral. Muchas gracias. Digo que este es un momento plástico, porque hace un momento se hablaba aquí del partido de los argumentos. Pobres argumentos. Se hablaba aquí del partido de las ideas. No son más que ahora un mecanismo de calumnia, de insinuación, de falaces aseveraciones, sin asidero, sin dato alguno, se hacen acusaciones sin ton ni son. qué tragedia debe ser para quienes fundaron a Acción Nacional y los herederos de esa tradición, ver hoy cómo han terminado en un proceso de secuestro del insulto, de la vulgaridad y de la calumnia. Y lo digo como es, define muy bien el momento que vive la oposición en México, no solo el Partido Acción Nacional. Define el momento en el que han descendido a lo peor del debate parlamentario. Deshonran la tradición parlamentaria histórica del Partido Acción Nacional. Están prohibidos los diálogos. Tiene el uso de la palabra el senador Enrique Insunza Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Les pido que terminen los diálogos. Ya han intervenido senadoras y senadores, senadores y senadoras. Les pido que podamos continuar el desarrollo de esta sesión. Gracias, senador Insunza. presidente. Agradezco que me haya tocado en turno hablar en este momento, después de haber escuchado con atención, como corresponde a quien ejerce esta alta responsabilidad en esta Cámara que representa el federalismo de México, los argumentos, aún los que quizás no se puedan calificar como tales, de mis compañeras y compañeros pares. El motivo de esta reunión es la dictaminación de una proposición de punto de acuerdo. Punto de acuerdo que consiste en la invitación, y quiero recalcar la palabra, porque no es baladí, la invitación respetuosa a la gobernadora del estado de Chihuahua y al fiscal general de esa propia entidad federativa para que acudan a este Senado a raíz de los hechos que han sido expuestos aquí, que son del dominio público, que pueden constituir violaciones graves a la Constitución, en primer término. Es por eso que dictaminamos aquí, en la Comisión de Puntos Constitucionales. Quisiera, a fuer de parecer trivial, que no creo que lo sea, que me permitan leer el texto normativo que nos mantiene aquí en esta reunión. Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Eso es lo que motiva la invitación a la gobernadora de Chihuahua y al fiscal general de ese estado. Además, que es de todos los aquí presentes conocido que el artículo 89, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es la persona titular del Poder Ejecutivo Federal quien tiene el deber de preservar la seguridad nacional
en términos de la ley de la materia, que fue expedida en diciembre del año de 2005, la Ley de Seguridad Nacional. Y claro, esta ley, al igual que este texto constitucional, reserva de forma exclusiva y absoluta a la presidenta esa facultad ejecutiva y prohíbe, como ya dijimos, la intervención extranjera en el territorio mexicano. Aún aquellas que se pretexten en materia de supuesta investigación de delito o de procuración de justicia, porque ninguna autoridad extranjera puede ejercer las funciones y facultades que corresponden a las autoridades de nuestro país. También es oportuno recordar el artículo 117, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe, toda vez que somos un Estado federal y hay competencias nacionales y competencias propias de los estados, según el 124 de nuestra ley fundamental, en este caso prohíbe a los estados celebrar alianzas, tratados o coaliciones con cualquier país extranjero. Esa facultad corresponde exclusiva a las autoridades de la Federación y específicamente a la titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Ley de Seguridad Nacional regula con toda puntualidad el marco en que la relación de coordinación que existe y debe de existir necesariamente, la hay en este momento, con autoridades de otros países, específicamente de Estados Unidos, de Norteamérica, debe de hacerse. Y el artículo 71 de dicha normatividad establece claramente que los agentes extranjeros deberán observar un conjunto de disposiciones que no son de libre disposición, por cierto, ni corresponde aplicarlas a los estados de la República. Hoy nos queda claro que se intervino en territorio nacional, en el estado de Chihuahua, pudo haber sido en otro estado, y debiera motivar justo la misma solicitud, y debiera motivarla, y debe de motivarla, y así se debe de actuar en cualquier otro caso, cualquier otro estado. Si hay la presencia de agentes extranjeros haciendo funciones que corresponden a autoridades nacionales y sin haber observado el procedimiento constitucional y legal para la coordinación en territorio de México, también debe de actuarse en cualquier otro caso. Yo solamente dejaría y concluiría diciendo que la invitación es comedida, la invitación es respetuosa y es en el marco también de respeto al pacto federal. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador Insunza. Sí, senadora Telles. Sí, con mucho gusto. Tiene el uso de la palabra. Gracias por autorizarme la pregunta. En vista de que quien se sienta al lado de usted y también el mafioso de Zacatecas dijeron que yo había cometido el delito de traición a la patria, quiero preguntarles que si tienen ustedes la razón y elementos de ley, ¿por qué no han procedido contra mí? Ya hizo uso de la palabra y le pido entonces al senador Agustín Dorantes que haga uso de la palabra hasta por 5 minutos del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Mienten, quien realmente le miente al pueblo son ustedes. Son mentirosos, mentirosos sistemáticos. Mienten con la fuga del petróleo, mienten con la cifra de desaparecidos, mienten y son cómplices del huachicol fiscal. Mienten y protegen a Rubén Rocha Moya para que no explique sus vínculos con el crimen organizado. Pero una imagen es más poderosa que sus mentiras. Los vimos saludando a la mamá de la representación del crimen organizado. Ustedes no están del lado del pueblo, también mienten con eso.
están del lado de la protección de los gobernadores vinculados al narcotráfico y de la inseguridad que azota los rincones del país. Lo que realmente le interesa y le duele al pueblo de México es el crimen, las muertes, los desaparecidos. Lo que el pueblo quiere es que se acaben los narcopolíticos. Si ustedes afirman no serlos, demuéstrenlo. Para terminar, que venga la gobernadora Maru Campos, de quien estamos muy orgullosos. Pero no tengan miedo, manden llamar a Rubén Rocha Moya, manden llamar a Marina del Pilar, manden llamar a Rafael Ojeda, para que venga a evidenciar el gran robo histórico mexicano hecho durante su gobierno de Morena, el huachicol fiscal. Más de 600,000 millones de pesos. Por eso no hay lana para la salud y para la educación de las y los mexicanos. Manden llamar a todos y cada uno de ellos. Defiendan al pueblo. No sean traidores a la patria. Morena es a quien menos le debería interesar politizar la seguridad de este país, porque se los digo, tienen mucho que perder. Limpiemos la casa, combatamos al crimen organizado, tengamos valor. Lo que está en juego aquí es la vida, la seguridad y la tranquilidad de miles de jóvenes que sufren todos los días por la colusión, por el miedo o por la incapacidad. Muchas gracias, senador Dorantes. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias. Tengo una nota del 19 de abril de este año, donde el fiscal general de Chihuahua, Jáuregui, dice: lamento esta mañana el deceso de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como 2 oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, que fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos. Aquí el fiscal está reconociendo que 2 agentes estadounidenses participaron en la operación que tanto él salsa, Acción Nacional. Y aquí Acción Nacional ha reconocido que eran agentes de la CIA. Yo quiero volver a recordar que quien combate al narco es la DEA, no la CIA. La CIA tiene un oscuro historial en la promoción de descarrilamiento de gobiernos democráticos y de la promoción de golpes de Estado. Aquí las intervenciones de Acción Nacional deberían llamarse elogio a la traición, porque quieren hacer de la traición virtudes y quieren desviar el hecho de que le dan cobertura no solo a una intervención ilegal de agentes de Estados Unidos, sino a agentes de la CIA que el propio Acción Nacional ha confesado y que nosotros no habíamos dicho que fueran de la CIA porque estamos esperando la respuesta del gobierno de Estados Unidos y la propia respuesta de la gobernadora Campos. ¿En qué difícil posición han puesto a la gobernadora? Que tenga que acudir a una invitación nuestra para explicar por qué está aliada con agentes de la CIA, pasando por encima de la Constitución, de la ley y del compromiso con el pueblo de Chihuahua y del compromiso con el pueblo de México que deberían tener. Pero voy más lejos. Roma paga pero desprecia a los traidores. Véanse en el espejo de María Corina Machado, porque saben que no representan nada electoralmente en este país, saben que están liquidados, saben que el pueblo los repudia, han dejado a sus aliados del PRI a un lado, pero fíjense lo que voy a decir, qué fuerte. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que pide la intervención militar de Estados Unidos, es un niño de pecho comparado con ustedes que han promovido la intervención directa de los agentes de la CIA en territorio nacional. Es un hecho gravísimo que mancha a Acción Nacional para toda su historia. Tendrán que decirle a sus electores y al pueblo de México
por qué hicieron ese acto gravísimo de traición a la patria. Ahora entiendo por qué no se han atrevido a darle la espalda a todos los señalamientos de pedir la intervención militar de Estados Unidos en México. Ahora resulta que tenemos que aplaudirles ese acto ruin, miserable, canalla, infame, que envilece Acción Nacional para toda su historia. Hoy van separados del PRI, pero representan lo mismo. Electoralmente están liquidados y moral y políticamente lo están mal. Miren los subterfugios, pueblo de México, que vienen a meter a discusión temas que no están a discusión. Rechazo categóricamente sus insidias contra el gobernador Rocha Moya y la gobernadora Marina del Pilar. Bueno, se los voy a decir de otra manera, Si estuviéramos vinculados al narco, no se atreverían a decírnoslo. Si fuéramos una dictadura, no se atreverían a decírnoslo, porque ni tienen pasta de héroes ni de mártires. Pandilla de canallas, pandilla de traidores al pueblo, pandilla de miserables que se la pasan provocando, se la pasan injuriando, se la pasan promoviendo la intervención ilegal. Le pido a la presidencia que ponga orden, porque conmino a las senadoras y a los senadores de esta comisión de puntos constitucionales y demás senadoras y senadores de otras comisiones nos permitan continuar con los trabajos y dejen que hable el orador. Cada uno ha tenido su oportunidad y lo entenderá. Pueden insultar, pueden injuriar, por favor, continúe, pueden senador. interrumpir, pueden faltar al respeto, piden la palabra por alusiones cuando se habla de putrefacción. Y les indigna mucho que les dé argumentos. Metieron a la CIA por la puerta trasera, disfrazados. Deje de interrumpir, porque no aguantan los argumentos. Senadora, le pido su consideración para que pueda terminar el orador. Gracias. Bueno, habrá Cada uno quien tiene le un tono de molesta voz. mucho el tono de mi voz indignado por su traición a la patria, pero no le molesta usar un megáfono en el Pleno para no permitir la intervención de Enrique Isunza. Y no le molesta faltarle al respeto permanentemente al Pleno con todas sus injurias y provocaciones. No hay respeto. Acción Nacional no tiene coordinación. Acción Nacional no tiene palabra. Acción Nacional no tiene argumentos. Acción Nacional no pueden aguantar los argumentos. Siempre que intervengo, todo el tiempo están gritando, Senador, injuriando, el provocando. Voy a terminar, pero es muy difícil terminar cuando te están interrumpiendo. Así es que, pueblo de México, acuso a Acción Nacional porque reconocimiento, relevo de pruebas, acuso a Acción Nacional de meter por la puerta trasera agentes de la CIA para desestabilizar a nuestro país. Los acuso de traición a la patria, los acuso de traición al pueblo y los acuso de una conducta de villanía inaceptable. Tiene el uso de la palabra el senador Raimundo Bolaños Azócar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. No hubo ninguna alusión personal. Tuvo expresiones. ¿Aludió a un megáfono? No. Entonces yo le ruego que no haga uso de la palabra el señor Raimundo Bolaños Azócar. No se mueve solo. Me aludió. No sea cobarde, me aludió. Senador Bolaños, haga uso de la palabra, le ruego. Está la alusión de la senadora. No hubo ninguna alusión. Les ruego conservar el orden. Me aludió. Tengo un minuto de derecho porque me aludió.
le aludió, senadora. Vamos a tener tolerancia. A ver, senadora Lili Telles, haga uso de la palabra 1 minuto para esa alusión que usted argumenta. A ver. A ver, ¿quién es cínico y traidora? Senadora Lili Telles, 1 minuto, por favor. Changoleón, todo México quiere saber de dónde sacaste el dinero para comprarte una mansión. Todo México quiere saber por qué usted se levanta de todos los lugares en donde le preguntan por la corrupción de la mansión. Le estoy hablando a Changoleón. Toda la gente se puso el saco porque le dije Changoleón. Todo México quiere que usted conteste de dónde sacó la riqueza para vivir ahora defendiendo privilegios, empezando por su mansión. Eso es todo. Y sí, lo aludí al Changoleón. Por alusiones. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto el senador Gerardo Fernández Noroña para alusiones personales. Yo he comentado, yo pido que guarden silencio. Les ruego que guarden silencio, que escuchemos la intervención del senador Fernández. Yo he Noroña. comentado que esa injuria racista y clasista de un hombre que vivía en situación de clase me honra y me enorgullece mucho. Yo prefiero representar a un hombre en situación de calle que a los traidores al pueblo y las traidores a la patria de Acción Nacional, que le abrieron la puerta a la CIA para hacer acciones en contra de su gobierno democrático. Aquí las majaderías son su argumento. Deje de interrumpir, que dejen de interrumpir, porque todo el tiempo, yo pido que la mesa Tiene ponga usted orden razón, porque... senador, si me permite, senador Noroña. Senadora Verónica Rodríguez, le ruego que usted, por favor, respete las intervenciones de las demás senadoras y senadores. Ha tenido su oportunidad. Estos no son diálogos y tampoco, como no se permite de nadie que haya gritos, que haya interrupciones. Llevemos la fiesta en paz, hagamos civilizado el debate legislativo, honremos al pueblo que nos está viendo a través de los medios, de que tenemos argumentos, ideas, posturas, a veces encontradas, pero que tengamos respeto al pueblo, que tengamos respeto al poder legislativo. Yo le conmino de verdad y le ruego que se haga lo siguiente. Siga con su intervención, terminando senador mi alusión, Fernández Noroña. porque no es correcto que estén interrumpiendo todo el tiempo. Yo pido que se me reponga el tiempo porque sigo sin poder hacer mi intervención. Sí, que se reponga el tiempo. Le pido a servicios parlamentarios que se reponga el tiempo. Adelante, Cuando se senador habla de Fernández. putrefacción, se siente aludido a Acción Nacional. Cuando se habla de descomposición, de falta de argumentos, de mentira, de denuesto, de calumnia permanente, ese es el nivel de debate de Acción Nacional. Esa es la manera de interrumpir las intervenciones. Ayer vimos cómo el senador Insunza no pudo intervenir, porque otra vez insisto que se juega al policía bueno y al policía malo. Hay quien va a la Junta de Coordinación Política y pone una buena cara y se plantea muy civilizado para hacer política, y luego la bancada de Acción Nacional usa tácticas para reventar las sesiones, interrumpir a los oradores, tratar de sacarlos de su concentración, pero muy sereno, se los digo. El pueblo de México sabe que ustedes son colaboradores de la CIA. El pueblo de México sabe que ustedes están pidiendo la intervención militar de Estados Unidos. El pueblo de México sabe que son traidores a la patria y traidores al pueblo, y en la elección de 2027 tendrán el pago justo a su traición. Muchas gracias. Senador Raimundo Bolaños Azócar, le ruego que haga su intervención. Ya son varios señalamientos aquí respecto a la CIA.
y la petición sigue siendo la misma. Si tanta es la acusación, manden una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos que tiene que ser contestada. Tengo que decir también que reflejarnos en la lucha democrática que ha tenido María Corina Machado es una honra. Los preocupados tendrían que ser ustedes, que se reflejan en la dictadura de Nicolás Maduro. Ahí sí tendríamos un problema, ahí sí tendríamos vergüenza. No aceptamos tampoco que le digan a Maru Campos nuestra gobernadora, perdón. Esta es nuestra gobernadora, la de Acción Nacional, la de las y los chihuahuenses. Sus gobernadores, y aprovecho para reiterar la pregunta que hizo el coordinador al principio de todas las intervenciones, va más de media docena de oradores y siguen sin contestar si, como lo haremos nosotros, van a aceptar las invitaciones amables. Porque cuando a Anale le explota dos bocas, hay que esperar investigaciones. Cuando el narcotraficante más importante de México es entregado sin conocimiento de nadie, desde Sinaloa al gobierno de Estados Unidos, hay que ser prudentes con Rubén Rocha. Cuando la barredora emana del gobierno de Tabasco, también tiene que hacer la investigación. Si a Américo Villarreal le señalan un día sí y otro también nexos o participación en el huachicol, entonces no debemos adelantar juicios. Si Salomón Jara opera un fraude masivo en la revocación de mandato, entonces tenemos que denunciar para que sea investigado. Si Marina del Pilar pierde la visa y se señala de vínculos con la delincuencia organizada, entonces se exigen pruebas. Pero si en Chihuahua se desmantela un narcolaboratorio de 800 metros cuadrados que evita la producción de metanfetaminas, se voltea un auto, entonces sí, hay que traer a comparecer a la gobernadora. Lo que tendríamos que hacer, porque si realmente vamos a ejercer las funciones del Senado de la República, nos han leído una serie de normas constitucionales donde no dice cuál es la facultad del Senado de la República para traer a comparecer a esta gobernadora, pero lo que sí hay es la inexistencia de claridad completa sobre la cadena de conocimiento, coordinación y responsabilidad institucional. Si había agentes y operación, quien debería saber que estaban ahí y que operaron era la Secretaría de Seguridad Pública, era el secretario de la Defensa Nacional, era el canciller. Ellos son los que deberían venir a comparecer a este Senado de la República, no como una invitación, como comparecencia, porque esas sí son las facultades. Están viendo un asunto desde una perspectiva de un gobierno estatal y dejan de ver el conocimiento previo que debía haber del gobierno de la República. El problema son los mecanismos federales de coordinación. El problema son los conductos institucionales de información y es la manera en que se relacionan con las autoridades mexicanas desde las instancias extranjeras. Nuestra posición, por supuesto que es el esclarecimiento pleno de los hechos, pleno, y eso implica traer a todos los responsables. En su caso, que exista un deslinde de responsabilidades, que exista la transparencia institucional, pero lo que ustedes quieren es una comparecencia planteada como linchamiento político. Lo que no se esperan es la gran calidad que tiene nuestra gobernadora Maru Campos, que va a venir aquí a decirles cómo sí se combate al crimen organizado. Es cuanto. Senador Mier. Muy bien. Hay que agregar ley de seguridad nacional, porque es la materia sustantiva en el artículo 68, 69 y 70. Incluso se puede hacer así, con una expresión precisa, senador, sí está, de las violaciones a los artículos 68, 69, 70 de la Ley de Seguridad Nacional y 71. Sí está contemplado así el término de Ley de Seguridad Nacional. Bien. Sí, senador, obsequiándole
su propuesta. Sí. A ver, senador Anaya, ¿con qué Gracias. objeto? Con su permiso, presidente. Para que por separado se pudiera también someter a votación la propuesta de agregar un numeral cuarto en el que de manera puntual se establezca que, como aquí se discutió, se va también a citar a comparecer al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Le pediría se pudiera también someter a votación. Muy bien. Entonces, a ver, senador Corral, ¿tiene algún comentario presidente. acerca de esta propuesta? Estamos de nuevo ante otra estratagema. No es materia sustantiva del dictamen que fue turnado a la comisión. Si hay otros hechos, si hay otra calidad o otra investigación que se quiera hacer por hechos relacionados, que se presente debidamente el tema, que se asuma la defensa o que se den a conocer los hechos. Pero no es aquí una ocurrencia, o sea, no estamos para sumar ocurrencias al dictamen, estamos para reforzar en todo caso el dictamen en relación con la presencia de agentes de la CIA en el estado de Chihuahua. Pero si lo quieren hacer, pues tienen que volver a hacer el procedimiento inicial conforme está establecido. Permítame. Han solicitado el uso de la palabra la senadora Verónica Rodríguez. Gracias, presidente. En cumplimiento al reglamento, usted tendría que someter a votación todas las propuestas de modificación al dictamen que en este momento nos estamos discutiendo. Ya se hizo la votación de la propuesta del senador Marco Cortés, tiene que hacerse la votación de la propuesta del senador Ricardo Anaya, y también le pediría de favor que, así como en la discusión se pidió respeto, pues que pidamos que los demás senadores integrantes de esta comisión nos abstengamos de calificar las intervenciones de cada uno de los integrantes de esta comisión. Así que por el reglamento usted tiene que someter a votación todas las propuestas de modificación. Gracias. Sí, senadora Rodríguez. Vamos a someter la propuesta del senador Ricardo Anaya, pero como había comentarios antes, los estamos escuchando. Creo que es lo democrático y creo que es lo que manifiesta el reglamento. ¿Volvió a pedir usted la palabra, senador Anaya? Sí, correcto. La senadora Juanita Guerra había solicitado el uso de la palabra. De igual forma. Sí. Por eso pedí la precisión, Sí. porque es una invitación a una mesa de trabajo, no es una comparecencia. Entonces, creo prudente que cuando se haga el sometimiento a votación, y lo digo con enorme respeto, presidente, sea textualmente a qué va a ser sometido a votación, cuál es el punto a tratar por cada uno de las senadoras y senadores que tienen, efectivamente, por reglamento, el derecho. Pero hay que precisar cuál es el punto y así cantarlo. Se lo pido a usted, presidente. Sí. Bueno, yo hago este comentario que lo hice, pero lo reitero. Hace rato lo hice. De que si había otras propuestas en este sentido para otras personas, será motivo de llevarlo al Pleno para que el Pleno lo apruebe y pueda mandarlo a comisiones, como fue este caso. Aquí nada más estamos sancionando, discutiendo lo que dice una propuesta, la propuesta del senador Carlos Loera. Por lo tanto, no ha lugar para que nosotros agreguemos, nosotros demos un sentido diferente a una propuesta. Pero vamos a someterlo a votación y con eso podemos llegar a una conclusión que deje satisfechos a todos.